tal, mis amados? Shalom para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a este su canal Conozca la Verdad. Como siempre, damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra, y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir y aprender juntamente con nosotros. Le tengo en esta ocasión en su pantalla una imagen, no sé si llamarle hermosa, puesto que hay muchas personas hablando específicamente de las mujeres. La mayoría de las mujeres tienden a temerle a la serpiente, pero traigo esta imagen precisamente para hablar bíblicamente sobre este tema y aclarar una vez más a nuestros hermanos y hermanas. Muchos de ellos nos dicen, nos solicitan de que sigamos hablando y enseñando acerca del concepto de la serpiente en cuanto a la Biblia. Entonces nosotros con mucho gusto lo hacemos, porque nuestra intención es de que las mentes sean aclarecidas. Nuestra intención es de que el creyente cada día más pueda crecer a través del conocimiento de la palabra del Eterno. Si usted no conoce la palabra del Eterno, usted como creyente no va a crecer. De manera que nosotros estamos bien interesados en que usted tenga la oportunidad de conocer bien la Biblia, y de conocerla no como se nos ha enseñado dentro de lo que normalmente se enseña dentro de nuestras costumbres y religiones contemporáneas. Yo quiero hacer un poquito más de énfasis en este tema, con respeto a todos mis hermanos. Si usted no comparte estos conceptos conmigo, yo también le respeto, pero también de igual manera le exijo de que me respete. Y si usted me va a debatir o a contradecir, entonces sería bueno que usted lo haga con la mejor interpretación correcta de la Biblia. Amén. Para que así todos estemos de acuerdo. Y si hay algo en que usted me demuestra que yo estoy equivocado, pues yo espero poder tener la humildad suficiente como para reconocer que estoy equivocado y retractarme y pedir perdón si es necesario. De manera que vamos a hablar sobre este tema una vez más, y vamos a hablar sobre este principio, conociendo a la serpiente de la Biblia. Ya en nuestro canal lo hemos compartido, pero queremos continuar aclarando algunos puntos que son necesarios para que usted de una vez trate de comprender que la Biblia es un libro lleno de metáforas, lleno de parábolas. Es un libro que muchas veces dice cosas para hacer referencia a otra cosa. Y en cuanto a los nombres se refiere principalmente, los nombres en la Biblia son muy importantes, como ya hemos dicho en otros estudios. Los nombres no es simplemente la forma o la manera de llamar a alguien o a algo, sino que el nombre tiene que ver con las características de la persona, del animal o de la cosa que fuere. El nombre tiene que ver, en cuanto al hombre se refiere, tiene que ver con su llamado, tiene que ver con el propósito del Eterno en la persona. El nombre tiene que ver con el destino de esa persona, incluyendo el ministerio y el rol que esa persona debe de jugar aquí en la tierra. Entonces, los nombres en la Biblia son importantes, más de lo que usted se imagina. Y cuando hablamos de la serpiente, en este caso, la Biblia no habla de una serpiente reptil, de un animal, sino que está hablando de las características de una serpiente, cómo opera una serpiente, que es diferente. Pero bien, antes de continuar, yo quiero recordarle una vez más que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal.
dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee para que así todos estemos siendo bendecidos a través del conocimiento de la palabra. Bien, mis amados, entonces, como ya hemos dicho, conociendo a la serpiente de la Biblia. Debajo usted puede ver en la parte inferior que le pusimos un subtítulo donde dice: la serpiente no es un ángel caído. La serpiente no es Satanás. Siempre tendríamos que hablar prácticamente lo mismo cuando hacemos referencia a nuestros hermanos, a los cristianos, los evangélicos, los católicos y otras denominaciones religiosas. Cada vez que el creyente o el cristiano va a la Biblia y lee la palabra serpiente, la relaciona con un Satanás, con un diablo, con un ángel caído. Y esto no tiene nada que ver, amados. Esto no tiene nada que ver con la realidad de la Biblia. Dentro de la realidad de la Biblia no existe un ángel caído. Yo quiero que usted, por favor, se grabe esto bien en la mente. En la Biblia no existe un ángel caído. Si vamos a hablar en la Biblia de alguien que cayó, fue el hombre. El hombre sí cayó. Es por eso que si usted me viene a hablar, por ejemplo, de Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, usted posiblemente no sepa lo que realmente dice allí, ni a quién se refiere el Eterno cuando habla a través del profeta, tanto en Isaías como en Ezequiel. Obviamente usted se va allí y se va a dar cuenta que el Eterno le está mandando un mensaje, le está enviando un mensaje al rey, tanto al rey de Tiro como al rey de Babilonia. Y allí habla acerca de alguien que cayó. Dice que de toda piedra preciosa era tu vestidura, que todos los tamboriles estuvieron preparados, la flauta estuvieron preparados para el día de tu creación, que todo iba bien, que todo estaba bien hasta que se halló en ti maldad, que en medio de piedras de fuego te paseabas, tú querubín grande protector, allí te puse en el santo monte de Dios. Cada vez que usted lee eso en la Biblia, Hashem, Adonai, el Eterno, no se está refiriendo a un ángel caído, se está refiriendo al hombre quien fue que cayó. Y en este caso habla específicamente acerca de Adán. Cuando el Eterno en el libro de Isaías, capítulo 14, le pone al rey de Tiro y lo compara con esta persona quien el Eterno puso en el huerto del Edén, lo está comparando es con Adán, porque hablando a nivel de posición, a nivel de jerarquía, a nivel de mandato, de autoridad, el Eterno está comparando al rey con Adán, cuando el Eterno puso a Adán en el huerto del Edén, que lo puso también a gobernar. Y así pasa en el libro de Ezequiel, capítulo 28, con el rey de Babilonia. Al rey de Babilonia el Eterno le dio mucha autoridad, mucho poder, mucha gloria. Y por eso lo compara también con Adán, cuando el Eterno puso a Adán en el huerto del Edén, que lo revistió de su gloria, le dio poder, autoridad, fama, riqueza, todo lo que él necesitaba para gobernar todo el planeta Tierra. Entonces, mis amados, para hablar brevemente y tomar algunos versículos como referencia y algunas historias de manera breve, para mostrarle a usted y aclararle una vez más algunos puntos importantes acerca de la serpiente, vamos a leer para que usted también pueda leer conmigo y de una manera simple usted pueda asimilar lo que le queremos transmitir a través de la Biblia. Mire, en Mateo capítulo 12, versículo 34, vamos a tomar la versión Reina Valera 1960, que es una de las versiones que
normalmente más se usan dentro del cristianismo. Hablando el mismo Yeshua allí, o Jesús, dijo en una ocasión a las personas: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire que Yeshua mismo le dice a esta gente: generación de víboras. En otras palabras le está diciendo: generación de serpientes. Ustedes son serpientes. Pero en verdad, ¿eran esta gente serpientes? No eran serpientes. Eran personas, eran humanos como usted y como yo. Pero que de la manera en cómo ellos actuaban, de la manera en cómo ellos se comportaban, su comportamiento, las características del comportamiento de esas personas eran semejantes a víboras. Eran semejantes a serpientes. Por eso es que Yeshua le dice generación de víboras. Porque hay personas que actúan como las serpientes. La serpiente es un animal astuto. Es un animal que camina con mucha astucia y que acecha a la presa con mucha paciencia, con mucha astucia. No se desespera hasta que logre su objetivo. Así hay personas en cuanto al mal se refiere, personas que son malas, que se deleitan, que se complacen en hacer el mal. Estas personas operan, se comportan como serpientes. Por eso Yeshua le dice a esta gente: generación de víboras. No que ellos sean víboras, no que sean serpientes. Y esto es lo que pasa específicamente con Génesis capítulo 3, en donde hay tantas personas que lamentablemente no han logrado comprender este concepto, pero que por esto es que nos esforzamos cada día más con mucho amor y paciencia para que usted logre este entendimiento, que es muy importante. Mire, en el mismo Mateo 23:33 también dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? El mismo Yeshua vuelve en esta ocasión y le dice serpiente a las personas por la manera en cómo ellos se comportaban. Entonces, mis amados, también en Mateo capítulo 16, versículo 23 al 24, dice la palabra: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yeshua mismo le dice a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Hay algunas personas que dicen: no, lo que pasa es que el diablo se le metió a Pedro y lo usó. ¿Usted cree que un cuerpo humano tiene la capacidad de aguantar a un ángel que se le introduzca, que sea poseído por un ángel? Usted me diría: bueno, hermano, o bueno, varón, pero los demonios poseen a las personas. Sí, tiene toda la razón. Pero una cosa son los demonios y otra cosa son los ángeles. Entonces, que Satanás existe, pero no quizás de la manera en cómo a usted se lo han presentado. Porque no existe un solo Satanás, existen miles o millones, incontables Satanás existen, tanto en el cielo como en la tierra. Siempre lo decimos, pero Satanás no es un nombre personal, no es un nombre que se le pueda atribuir a una persona. La palabra Satanás viene de la palabra hebrea Hasatán, que significa el adversario. Y cuando hablamos ya de adversario, sabemos entonces que cualquier persona puede ser un adversario. Un ángel puede ser un adversario. Usted lo puede ver en el libro de Números, capítulo 22. Precisamente en el versículo 22, donde habla allí que el ángel tuvo que
sostener o impedir al asna que llevaba al profeta Balaam, la cual iba a maldecir al pueblo del Eterno. El ángel mismo, después que se le aparece a Balaam, le dice: yo me puse como adversario delante de ti. En el buen original, el ángel le dijo al profeta: yo me puse como Satanás delante de ti, porque Satanás lo que significa es adversario. Cuando usted quiere hacer algo y alguien se lo impide, esa persona es un Satanás. Entonces Dios tiene muchos Satanás, tanto en el cielo como en la tierra. Hay muchos ángeles de Dios que son Satanás. Hay ángeles de Dios. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de ángeles que Dios enviaba a la tierra y que mataban miles de hombres. Lo vemos, por ejemplo, en una ocasión en el tiempo de David. Hubo un ángel que mató a miles de hombres en fracción de minutos. Ese ángel era un Satanás. Entonces hay personas que creen que todo lo bueno que pasa es de Dios, pero que lo malo que pasa no es de Dios, sino que se lo atribuyen al diablo. Todo lo que pasa en la vida es Dios. Que usted me pregunte: entonces las violaciones, los atracos, los asesinatos, ¿es Dios? No, eso no es Dios, eso es el hombre. Lo que pasa es que las religiones le han creado un sistema de mentalidad a la gente, a los religiosos, que todas las cosas buenas que ellos hacen es porque es inspirada por Dios, pero que todas las cosas malas que hacen es porque es inspirada y a la vez son víctimas de Satanás, cuando no saben que el hombre peca porque quiere pecar. Eva pecó porque quiso pecar. Adán pecó porque quiso pecar. Usted peca porque le gusta el pecado, y eso usted no lo puede ocultar, no lo puede negar. Podrá negárselo a otra persona, pero a su servidor en particular no. La Biblia misma dice que usted es tentado por las mismas cosas que a usted le gustan. Es por eso que hay muchas personas que dicen: el diablo es sucio. ¿Qué diablo más sucio? El diablo no es sucio. Sucio es usted y sucio soy yo, que sabemos que es malo hacerlo, pero que como nos gusta, lo hacemos. Y que con el conocimiento necesario que tenemos de saber que no agrada al Eterno, lo hacemos. Entonces usted y yo somos diablo también. Somos Satanás, porque muchas veces nosotros mismos somos impedimento al llamado de Dios en nuestras vidas. Muchas veces no, la mayoría de veces nosotros mismos somos el primer obstáculo para que la gloria del Eterno se refleje en nosotros. Entonces, en este caso de Mateo 16, 23, 24, no es que Pedro era el diablo. Pedro no era un ángel caído, ni tampoco el diablo se encarnó en Pedro. Esto no es bíblico, amado. Tenemos que tratar de conocer la Biblia conforme a su idioma, conforme a su cultura, para que podamos entender mejor la Biblia. No tratar de interpretar lo que nosotros entendemos y crearlo entonces como una doctrina. Esto es un error. Esto es religiosidad, fanatismo, que nos hacen caer a nosotros y hacen caer a otras personas. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice la palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay muchísimas personas que toman este versículo para justificar todo lo que ellos quieren en cuanto a las doctrinas falsas que han sacado de estos versículos. ¿Cree usted que Dios, el Altísimo, Hashem, Yahweh, habiendo creado al planeta Tierra para que el hombre lo habitara, iba también a enviar a un diablo y a sus ángeles para que también cohabitaran juntamente aquí con los hombres en la tierra, para que estuvieran haciendo y deshaciendo como creen los religiosos?
¿Cree usted que hay un diablo que vive arrancándole la cabeza a la gente y que vive haciendo todo lo que le dé su gana? Como si así pareciera que no existiera Dios. Yo creo que es una manera muy limitada de afirmar esto, de decir que el diablo anda haciendo y deshaciendo, que el diablo se está llevando a la gente. Quien se lleva a la gente es Dios. Lo que pasa es que Dios le da el pago a cada quien conforme a como merezca. El que vive mal, muere mal. Y Dios tiene ángeles que cuando usted o yo trazamos o rompemos, quebrantamos o pasamos los límites que Dios nos ha dado, entonces Dios mismo envía un ángel y le dice: ve y quítale la vida, porque pasó los límites, ve y mátalo. Hay gente que creen que Dios solamente mataba en el Antiguo Testamento. Dios hoy en día, presente en pleno siglo XXI, sigue matando personas a diario. Claro, no todo el que se muere es porque Dios lo mata, porque la mayoría de veces que la persona misma busca su propia muerte. Ah, no, que fulano era bueno, que fulana era buena. Es bueno o es buena después que murió, porque todo el que se muere es bueno. Vamos a analizar verdaderamente si el sistema o el estilo de vida que llevaba era bueno. A Dios nadie lo puede engañar. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a los demás, pero a Dios no. Entonces hay personas que viven de apariencia. Una cosa son en la casa, otra cosa son fuera. Una cosa son en la iglesia, otra cosa son en la casa. Eso también es ser Satanás. Eso también es ser un diablo. Cuando usted se cree muy religioso en la iglesia, pero cuando está en la casa, rompe hasta los platos de la cocina. Usted también es un diablo, usted también es un Satanás. Cuando usted le dedica más tiempo al ministerio que a su propia esposa o que a su propio esposo, usted está siendo un Satanás. Estos temas son delicados, amados. Yo creo que yo soy uno de los pocos que tienen el valor de hablar esto con sinceridad. Pero ese es mi compromiso, de que usted conozca la verdad. Mire, en Génesis 3:1 es donde dice la palabra: pero la serpiente, que en hebreo es Nahash, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La palabra para serpiente en el texto hebreo es Nahash. Y existen al menos 6 palabras para serpiente, pero aquí se emplea esta antigua y curiosa palabra. Dijimos que serpiente en hebreo es Nahash. Animales o animal en hebreo es Hayat. Astuta en hebreo es Arum. Vamos a ver brevemente las definiciones de estas palabras para que usted tenga un conocimiento mejor y pueda entender mejor la Biblia. Nahash no significa directamente serpiente, sino brillante, o sea, algo que es brillante, algo que resplandece, algo que es luminoso. No sé quizás de qué país sea usted, pero en mi país, República Dominicana, existe un viejo refrán o un viejo adagio en donde se dice que no todo lo que brilla es oro. Este concepto, este principio nace precisamente de aquí, de este concepto, del concepto de la palabra Nahash, que no significa serpiente, sino que significa algo que es brillante, algo que es resplandeciente. No todo lo que brilla es oro. Esto es importante que usted lo conozca, que usted lo entienda. Entonces, en caldeo, esta palabra Nahash, que significa brillante como el cobre o como el bronce, este significado también se puede observar cuando el Nahash se compara con las constelaciones del cielo, como lo especifica Job capítulo 26 versículo 13. ¿Se acuerda usted que Dios en una ocasión envió a Moisés en el desierto que se hiciera una serpiente de bronce
y que la pusieran en una asta y que todo el que mirara a la serpiente entonces podía ser sanado de las picaduras de la serpiente. ¿Se acuerda usted cuando el Eterno Dios envió a Moisés delante del faraón y la vara de Moisés se convirtió en una serpiente? ¿Será entonces que la serpiente es tan mala como a usted le han hecho creer? Porque Dios mismo la usa como instrumento de Él. Entonces la serpiente no es un diablo como usted se lo imagina, bíblicamente hablando. Vemos por lo tanto que la idea de la serpiente que habla debe ser abandonada y que en Génesis tenemos hechos reales y no la fundación de una fábula primitiva. Este Nahash era brillante, resplandeciente, luminoso, un ser de semejante apariencia que debe haber producido un alto impacto en los sentidos de Eva. Era astuto. Esa palabra astuto en hebreo es la palabra arum. Más astuto que todo animal del campo, dice Génesis. Arum, que significa ser astuto o artero, viene de la raíz aram, que significa ser suave. Esto nos habla de su temperamento y de cómo abordó a Eva, hablando del capítulo 3 de Génesis. Entonces el Nahash era suave y esto nos dice algo de su carácter. Era más suave que el resto de los animales del campo. Cada vez que la Biblia menciona campo, está haciendo referencia siempre a algo que es malo. Cada vez que la Biblia menciona algo que es astuto, está haciendo referencia a algo que es malo. La palabra para animal, cuando dice que era más astuto que todo animal del campo, entonces la palabra para animal en hebreo es hayat, que no significa solo animal, sino ser viviente. Hayat no significa solo animal, sino ser viviente. Y esa es la palabra original que se encuentra en Génesis cuando dice que era más astuta que los animales del campo. Hayat. Al traducir la palabra hayat por animal, hace necesariamente de Nahash una serpiente que habla y el fundamento de una fábula. En griego, ser viviente es sun, y aparece en Apocalipsis sobre los 4 seres vivientes que también hablan, es decir, que alaban a Dios. Esto está en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 al 9, habla allí de 4 seres vivientes. Es cierto que Apocalipsis llama al diablo serpiente antigua, pero cuando lo hace así, está empleando una figura de dicción. Del mismo modo, por ejemplo, que cuando a Judá se le llama león, de hecho a Yeshua se le llama el león de la tribu de Yahudá o el león de la tribu de Judá. Por el hecho de que se le llame león a Yeshua no significa que él sea un león. Entonces, esas son figuras de la manera en cómo se le llama a las características de las personas. Y por lo tanto debemos entonces tratarla como tal, como que son figurativas, no que la persona sea el animal en sí. La palabra Nahash aparece en el 3er capítulo del libro de Génesis para designar al animal más astuto de todos los animales que fueron creados por el Eterno, por Jehová, por Yahweh, por Adonai, por Hashem, como usted le quiera llamar. Este animal, conocido en el español, obviamente es serpiente. Fue la serpiente quien engañó a Javá o a Eva para que comiese del fruto prohibido y posteriormente fue castigada por el Creador. ¿Qué cree usted que Eva, teniendo la gloria de Dios en su vida, siendo prácticamente perfecta dentro del marco de la palabra, cree usted que Eva le iba a hacer caso a un diablo, a un demonio, a un ángel caído? Imposible. Además, si el diablo fuera un ángel caído, ¿cómo podía éste entrar en el huerto del Edén, siendo el huerto del Edén un lugar que era resguardado por el Eterno mismo? Es imposible. Desde una perspectiva bíblica, la serpiente en sí no es vista como un elemento
inherentemente malo o satánico, como piensan muchas veces los creyentes. De hecho, si nos trasladamos algunos milenios desde el episodio del Jardín del Edén, veremos que la serpiente o Nahash aparece como un símbolo de poder en las manos de Moshe o de Moisés, como ya le había dicho al principio, cuando retorna a Misraim. Misraim es el nombre original para Egipto, y cuando confronta a Moshe Rabeno al faraón. Este está en Éxodo capítulo 4 versículo 3 y capítulo 7 versículo 15. Más adelante la Nahash o el Nahash se convierte en el símbolo de sanación para el pueblo de Israel cuando Moshe Rabenu hace una serpiente de bronce, Nahash Nehoshet, así se pronuncia en hebreo, serpiente de bronce, Nahash Nehoshet, y la pone encima de un asta para que el pueblo, lo que eran picados por la serpiente, pudieran mirar a esta serpiente y así poder ser sanados, solamente con mirar esta serpiente. Y usted sabe bien como creyente que esta serpiente en el asta puesta por Moshe Rabenu representaba al Mesías. Y como ya compartimos en un estudio anterior, que lo tenemos dispuesto en este canal, en hebreo la palabra Mesías y la palabra serpiente tienen el mismo significado numérico, numéricamente hablando, dentro de lo que es la gematría, que es una materia que se encarga de interpretar las palabras a través de valores numéricos. Mashiach o Mesías y serpiente tienen el mismo valor numérico. Entonces, esta historia que ya le vine diciendo desde el principio y que ahora se la menciono otra vez, está en Números capítulo 21. Por último, amados, esta misma imagen de sanación, que fue la que utilizó Yeshua cuando dijo, como Moisés levantó la serpiente Nahash en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Dese cuenta que Yeshua mismo se compara, hace una comparación entre él y la serpiente misma que Moshe Rabenu puso en una asta en el desierto, cuando esta gente eran picados por las serpientes ardientes y al mirar eran sanados por ella. Yeshua mismo se compara o se posiciona en el mismo lugar de esta serpiente. De manera que, mis amados, para terminar, serpiente no tiene que significar necesariamente algo que es o que sea malo. Ya hemos dicho que serpiente, dentro del contexto hebreo, dentro del idioma hebreo, que es Nahash, no significa simplemente que sea serpiente o que sea un animal, sino que Nahash o serpiente es algo que es brillante, algo que hoy en día lo podemos usar como el término cuando decimos precisamente no todo lo que brilla es oro. Usted ve a una persona que vive de apariencia y las personas lo miran y dicen, este hombre o esta mujer vive de apariencia. Eso es parte de lo que significa la palabra serpiente. Entonces, cuando hablamos de la Biblia y del idioma de la Biblia, cada nombre, como ya hemos dicho, tanto de animal, de cosa o de persona, el nombre que el Eterno o que Adán le puso a cada cosa, ese nombre es lo que hay que tratar de analizar, de conocer etimológicamente hablando, porque el nombre se le da a algo a alguien dependiendo de las características, de la manera o de la función de esa cosa, animal o persona. De manera, mis amados, que ya para terminar, deseamos que este corto estudio haya sido de bendición para usted y que usted pueda entender una vez más que una cosa es serpiente, otra cosa es Satanás, otra cosa es el diablo, otra cosa es el ángel caído, otra cosa es Lucifer. Son términos que a todos ellos podríamos explicarle y darles el significado de cada uno. Pero para esto simplemente lo dejamos abierto para usted, para que si usted desea escribirnos y pedirnos que le hablemos de
tema en específico de la Biblia podemos tratarlo con mucho amor y paciencia. Así que deseamos que el Eterno le guarde y que le bendiga, y les repetimos una vez más que si no se ha suscrito a nuestro canal, apóyenos simplemente con suscribirse para que aprenda juntamente con nosotros. Comparta, dele like, deja su comentario, si está de acuerdo o no, deje su comentario, aporte, que si no estamos de acuerdo de una manera u otra, vamos a llegar a un acuerdo, siempre y cuando seamos humildes para aceptar y reconocer la verdad, que es lo que debe prevalecer en cada uno de nosotros como creyentes. Así que gracias por su tiempo, amados, amada. El Eterno le guarde, le bendiga, haga al Eterno siempre resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.